¿Estás escuchando? Óyame más. Estamos de vuelta en Ódiame Más. De vuelta celebrando el Día del Trabajador. Celebrándolo, pero también reivindicando los... Ahora sí, ahora me escucháis. Exactamente. Perdón. Volvemos a Ódiame Más. Estamos después de la canción de Quilapayún. Volvemos celebrando el Día del Trabajador. Y por qué no reivindicando los derechos de estos, de todos nosotros, porque al final todos formamos parte de esta misma esfera trabajadora que en muchas ocasiones parece que ignoramos lo que somos, pero este es el principio para poder entender la lucha obrera, para poder entender que la lucha obrera no es tan ajena como algunos creen, porque a menos que tú no necesites trabajar para poder ir al Tesco a comprar tu comida, comprar todos los servicios que necesitas, a menos que tú no necesites trabajar para eso, bueno, pues tú eres de clase obrera. Y vamos a enumerar a estos 8 mártires, o vamos a mencionar estos hombres, vamos a hacer homenaje, y vamos a empezar uno por uno. El primero sería August Spies, que ha nacido en 1855 en Alemania. Emigró a Estados Unidos en 1872, tenía 31 años cuando fue arrestado. Era editor del periódico anarquista Die Arbeiter Zeitung, que es como el Die Arbeiter Zeitung es como el periódico del trabajador. El día de su ejecución dijo una frase que hoy está grabada en la historia, que dice: la voz que van a sofocar será más poderosa que será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Es decir, la voz que van a apagar es más poderosa que todo lo que yo pueda decir ahora. Siguiente, el segundo mártir es siempre me confundo. Alan Parsons ha sido el productor de Pink Floyd, pero no tiene nada que ver en esta historia. Lo siento mucho. Este hombre se llama Albert Parsons y ha nacido en 1848 en Alabama, Estados Unidos. Era un radical defensor de los derechos de los negros y de los trabajadores. Tenía 38 años. Su mujer, Lucy Parsons, de la cual hablaremos más tarde, pues esta mujer era negra y mexicana y fue una de las grandes activistas estadounidenses en el siglo XIX. Albert se negó a pedir clemencia. Este hombre subió a la horca el 11 de noviembre de 1887 y no ha querido saber nada con nadie, matadme y ya está. El siguiente, el tercer mártir, se llamaba Adolf Fischer. Este hombre nació en 1858 en Alemania también. Llegó a Chicago en 1879, tenía 28 años de edad, trabajador, tipógrafo, padre de 3 hijos, también ejecutado el 11 de noviembre de 1887. George Engel es nuestro siguiente mártir, nacido en 1836 en Alemania también. Era el mayor del grupo, tenía 50 años, ¿sí? Ciego de un ojo por un accidente de trabajo. Los riesgos laborales, pues, imaginabas la seguridad de los riesgos laborales entonces. Pues este hombre no estaba ni siquiera en la plaza, no estaba. Sin embargo, lo han ejecutado por esto mismo, pero bueno, ya hemos dicho antes, por ser quien era, por hacer lo que hacía y por defender aquello que defendía. Este hombre no estaba el 4 de mayo, que fue cuando lo detuvieron. Estaba en casa con su familia, pero ¿qué pasó? Era anarquista y bueno, eso bastaba. La justicia entonces era así. Ha sido ejecutado el 11 de noviembre de 1887. Siguiente mártir,
Louis Ling. Este hombre nació en 1864 en Alemania. Si anteriormente hablamos de George Engel, que era el mayor de todos, este se llamaba Louis Ling y era el más joven de todos. Tenía 22 años, que de todas formas ya habréis visto. Más o menos era gente productiva, gente en la flor de su vida, digamos. Pues este hombre, Louis, yo creo que será Louis, será Louis, pues era alemán y tenía 22 años, era carpintero, fabricó bombas, eso sí, lo admitió, pero nunca lanzó ninguna en High Market, ni se ha demostrado, evidentemente. En la noche de la ejecución, el 10 de noviembre de 1887, se metió un petardo en la boca y se voló la mandíbula. Murió desintegrado, murió desangrado, se le partió la boca, murió horas después, ya que no tuvo ningún tipo de asistencia, pero honestamente, aunque lo hubiera tenido para la asistencia médica de esa época, yo creo que habría muerto igual. Y este hombre tenía miedo a la horca, por eso hizo lo que hizo. Prefirió elegir su propia muerte a tener que lidiar con la realidad de los fascistas que lo iban a matar, lo iban a ejecutar, lo iban a ahorcar, más precisamente. Siguiente mártir es Samuel Fielden, que este hombre era inglés, uno de los pocos que no eran alemanes. Samuel Fielden, y él era nacido en 1847, era pastor metodista, convertido en socialista, y él estaba en la tarima cuando explotó la bomba. Pero claro, eso no significa que haya lanzado la bomba ni que haya tenido nada que ver. Él estaba en la tarima, o sea, le ha tocado cerca, de hecho. Y bueno, su pena fue conmutada a cadena perpetua. Murió en prisión años después. Él no lo habían condenado a la horca, pongamos, sino que era perpetua. Bien, pues el último de los mártires, el octavo mártir que tenemos es Oscar W. Neebe. Él era americano, entonces era Neebe, no sé, bueno, es Oscar W. Neebe, Neebe, no sé, como lo queráis decir. La cuestión es que este hombre nació en 1850 en Nueva York, en Estados Unidos, pero de ascendencia alemana. O sea, probablemente se diga Niebe o Nebe, a saber. El único ciudadano estadounidense de nacimiento entre los 8 condenados a muerte, básicamente, o prácticamente. Pero, sin embargo, este hombre no fue condenado a muerte, fue el único nacido en Estados Unidos y fue el único condenado a 15 años de trabajos forzosos, o forzados, depende cómo se quiera decir, pero lo curioso es que este hombre ni siquiera estuvo en High Market, claro, y aún así lo condenaron a 15 años de prisión, de trabajos forzosos, pero ni siquiera estuvo esa noche. Probablemente haya estado en otras ocasiones, pero eso no le amerita a condenarlo a tal cadena, a tal castigo. Bueno, era anarquista, con lo cual también a la bolsa, y bueno, aparentemente era delito suficiente. Y bien, pues aquí tenemos el resumen, amigos. 5 ahorcados, 1 suicidio, 2 con cadena perpetua, y 1, el último, el Oscar W. Neebe, a 15 años de trabajos forzosos por pedir 8 horas de trabajo. Pero aquí viene lo increíble, porque lo que parecía una derrota se convirtió en victoria. En 1889, 2 años después de las ejecuciones, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional se reúne en París. Y allí un delegado propone: el 1 de mayo será el Día Internacional de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago.
la propuesta se aprueba. Pues bien, y ahí es cuando algo empieza a moverse, por fin. Hablamos en 1889. En 1890, el primero de mayo internacional, fue en París, Berlín, Madrid, Buenos Aires, en México, millones de personas en la calle. Millones. En 1905, Perú y Bolivia celebran el primero de mayo. Los anarquistas andinos, que son de esta zona geográfica, toman la bandera de las 8 horas y las convierten en su lucha. En 1919 por fin llega a España, que se convierte en el primer país occidental europeo, de Europa occidental, en legalizar la jornada de 8 horas, tras la huelga de la canadiense en Barcelona. Bueno, ya hablaremos de ella probablemente, algún día hablaremos de ella porque la canadiense ha sido una huelga brutal en Barcelona que ha provocado muchísimos altercados, pero ha desembocado esto en muchos logros también de los obreros. Ya hablaremos otro día. En 1938 en Estados Unidos, sí, el mismo país que ahorcó a los mártires, en 1938 aprueba la Fair Labor Standards Act, que esto es como, yo qué sé, que tienen razón. Al final le han dado la razón a todos los trabajadores y establece las 40 horas semanales. Hoy, más de 80 países conmemoran el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Desfile en La Habana, flores en la tumba de los mártires de Chicago, manifestaciones en Estambul, en Yakarta, en Sao Paulo. Y bueno, todo comenzó por una casualidad. No es una casualidad, pero bueno, ha sido un trabajo arduo. Pero al final todo ha comenzado por estos 8 tipos que querían 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir. Y ahora vamos con lo grande porque vamos a hablar de talentos varios con un par de ovarios. Y sí, señores, esta sección la dedicamos siempre a grandes mujeres de la historia que nos han dado unas grandes lecciones, una ayuda enorme a la sociedad y no necesariamente han sido inventoras, por eso hemos pasado de inventos a talentos, porque han sido mujeres que han sido muy talentosas, con un par de ovarios, y aquí solo podemos homenajearlas mencionando su vida, su obra y dándole muchísimas gracias por ello. En esta ocasión, hoy, 1 de mayo, tenemos que hablar de Lucy González Parsons. Ella era la mujer, o sea, la mujer de Albert, que hablamos anteriormente. No fue solo la viuda de Albert Parsons, pues fue, según un alto funcionario de Chicago, más peligrosa que 1000 alborotadores, porque esta mujer era de oro. Lucy nació alrededor de 1851, no se sabe con exactitud, probablemente en Texas, porque tampoco se sabe exactamente el lugar, pero era hija de una mujer esclavizada, afroamericana y con descendencia mexicana e indígena. O sea, tenía todas las papeletas para que la metan en la cárcel por cualquier cosa, y seguramente la habrán metido en muchas ocasiones. Ella misma ocultó gran parte de su pasado, presentándose como de origen mexicano e indígena para evitar la violencia racial del sur post-esclavitud. Y bueno, en Waco, que es en Texas, ¿no? Donde ella andaba, ella conoció a Albert Parsons. Su matrimonio interracial era ilegal en Texas. El Ku Klux Klan la amenazó. Tuvieron que huir y ahí fue donde se desplazaron hasta Chicago en 1873. Mientras Albert se convertía en orador obrero, Lucy abrió una tienda de costura y empezó a organizar a las trabajadoras desde las sombras, desde abajo. Fundó el
Chicago Working Women's Union, ¿sí? El sindicato de mujeres trabajadoras de Chicago. Pues junto a una amiga que se llamaba Lizzie Swank, gracias Lucy, Lucy and Lizzie, animando entre ambas a las mujeres a sindicalizarse y a luchar por las 8 horas de trabajo, era la bandera, ya hemos dicho, de la época de los trabajadores, ¿no? Pues el 1 de mayo de 1886, Lucy y Albert Parsons lideraron a 80.000 trabajadores por Michigan Avenue, que es la avenida principal. Y bueno, fue la primera marcha del 1 de mayo de la historia. Lucy no iba acompañante, no iba de mujer de Albert. Ella iba como organizadora de la manifestación. Iba como una fuerza motriz. Entonces, cuando estalló la huelga general, Lucy se quedó en Chicago organizando a las costureras, mientras Albert planeaba ir a Cincinnati, porque tenía que ir a dar un discurso aparentemente. Ella se quedó en Chicago organizando el sindicato, organizando a las trabajadoras. Y bueno, pues esto ha sido brutal. O sea, ella ha sido una leona. Ella no estaba en High Market cuando explotó la bomba, pero cuando arrestaron a Albert, Lucy no se derrumbó. Eso tiene muchísimo mérito, porque se convirtió incluso en una voz pública, una voz política también, y eso le ha dado fuerzas para seguir luchando. Albert fue ahorcado, como hemos mencionado anteriormente, uno de los 8 mártires de Chicago. Él fue ahorcado el 11 de noviembre de 1887. Lucy con Albert tenía 2 hijos y una hija que moriría 2 años después. Podría haberse retirado, Lucy, pero se convirtió en la editora del periódico Liberator y cofundó, fue parte de la fundación de otro que se llamaba Freedom, Freedom era una revista anarquista, anarcocomunista, digamos. Pues ha sido la editora de Liberator, que es como liberador, y ayudó a fundar Freedom, que es como libertad. Continuó además la cruzada para exonerar a los mártires de High Market. Lideró marchas una y otra vez de mujeres pobres a barrios ricos. Fue por todos lados para confrontar a los ricos en sus propias puertas. Ella golpeaba las puertas de todo el mundo que haga falta para homenajear a estos 8 mártires. Fue arrestada, evidentemente, en 1915 durante una protesta de desempleados. Y bueno, Jane Addams, que aparentemente es una famosa reformista, tuvo que pagar la fianza de Lucy Parsons. Y bueno, esta mujer continuó sus aventuras. En 1905 fue una de las 2 mujeres, junto a Mother Jones, pero bueno, fue una de ellas, entre 200 delegados de la fundación de la Industrial Worker of the World, que es la IWW, que era como la gran organización internacional de los trabajadores. Pues fue la segunda mujer, de 200 delegados de esta fundación que daba voz a los trabajadores. Propuso algo que anticipó a Mahatma Gandhi, a Luther King y a los movimientos de ocupación. En lugar de irse de huelga y morir de hambre, quedarse en el trabajo. Ella se quedó y tomó posesión de los medios de producción. Así que, ¿por qué Lucy representa todo esto? Pues representa todo esto porque ha sido la lucha de la clase obrera. Era una mujer negra, mexicana, indígena, que en una América que además la quería invisible. Era además, por su propio género, era muteada, era militante. Y bueno, aquí el 1 de mayo es fiesta, pero no por ser trabajadores. Aquí el 1 de mayo es el Día del Amor. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues no lo sé muy bien. Resulta que
que el 30 de abril se celebra la quema de brujas y lo hemos celebrado ayer mismo. Y bueno, es una tradición que se celebra y bueno, pero el 1 de mayo los jóvenes lo que hacen es una cosa totalmente diferente a lo que hacen el resto del mundo. Pero bueno, nosotros desde aquí lo que hemos querido representar, lo que hemos querido enseñar a todos los oyentes, a todos los espectadores, si nos seguís desde YouTube, es de alguna manera enseñaros el origen del 1 de mayo y por qué tanta gente y tan rara sale a las calles, cada uno con un peinado más raro que el otro, gritando siamo tutti antifascisti. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues este es el origen. Este es el origen del 1 de mayo y desde aquí nosotros solo podemos homenajear a estas personas porque defienden las condiciones de trabajo de todos nosotros, de todos los obreros, que mejoren y solo podemos apoyar a toda esta gente, aunque sea, os animo a hacer bulto en la manifestación, no hace falta que gritéis, ni que aplaudáis, ni nada, que vayáis y que os acordéis de todo lo que sufrimos durante todo el año, pues es un día al año que es nuestro y debemos promover el no trabajar, porque es un día al año que es nuestro y debería de estar dedicado al homenaje y a la reivindicación de los derechos del trabajador. Entonces, desde aquí os mando un beso enorme, un cariño gigante a todos los trabajadores y en especial a aquellos que sé muy bien que estáis defendiendo la mejora de las condiciones laborales y ponéis un pequeño granito de arena que en muchas ocasiones es suficiente. Si todos pusiéramos ese granito de arena, el mundo cambiaría. Simplemente dejar de consumir ciertas cosas, dejar de decir que sí a ciertas cosas, dejar de transar por esto o por lo otro a ciertas corporaciones, pues todo cambiaría un poco. Porque en un mundo de hiperconsumo, lo que hace más daño a las corporaciones es la falta de consumo, que es lo que realmente les daña, que es cuando les quitamos el dinero, nuestro dinero, que se lo entregamos a ellos. Con lo cual, desde aquí, desde Ódiame Más, os agradecemos mucho a aquellos que hayan llegado hasta aquí y seguimos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Este programa se supone que se repite el día martes. Cada programa del viernes se repite el día martes a las 8 de la noche. Nos podéis contactar desde odiamemasradio@gmail.com. Podéis también acceder a la página de YouTube, a Odiame Más Radio, para ver cada martes a las 9 subimos el vídeo de cómo hemos grabado en directo este programa. Pero sin embargo a las 8, una hora antes, tenemos la repetición del programa desde www.worldradio.eu. Y nos vemos el próximo viernes, nos estamos en contacto, volvemos y muchísimas gracias a todos. Feliz Día del Trabajador, espero que lo hayáis disfrutado. Habrá alguno que lo sigue disfrutando hasta el día de mañana. Pues muchísimas gracias por todo, os queremos mucho y feliz Día del Trabajador. Os dejamos con una canción que habla también bastante de toda aquella persona que es clandestina en algún sitio. Que por qué no los trabajadores seguramente os sentiréis muy identificados. Vamos con Clandestino de Manu Chao. Buenas noches a todos, un beso enorme y feliz Día del Trabajador. Adiós.